Bueno, hola con todos los que nos acompañan tanto por el Zoom como por el Facebook Live, y tal vez luego por el video de YouTube que estaremos colgando. Bienvenidos a otro miércoles de lectura crítica organizado por la Red de Evidencias en Salud Perú. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar ese artículo que ha salido recientemente sobre, es un ensayo clínico aleatorizado que muestra datos del ensayo Recovery para puntualmente este fármaco conocido como tocilizumab, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener una ponencia, un breve resumen de este ensayo, ¿no? De su metodología, de sus resultados, a cargo de Fede Rojas. Él es estudiante de medicina de la Universidad Ricardo Palma, presidente de SOCEMUR y pasante de la UICSES USIL, ¿no? Y luego tenemos tres panelistas quienes van a discutir un poco sobre qué tanto podemos decir sobre ese ensayo, sobre sus resultados, qué tan creíbles son. Y finalmente, ¿para dónde estaría apuntando ahora esta balanza de beneficios-daños en lo que es tocilizumab para COVID-19, ¿no? Ellos son Alonso Soto, quien es PhD en Medical Science, es magíster en Ciencias en Clinical Trials y médico internista del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Jorge Guaringa, quien es igual magíster en Investigación Epidemiológica, médico internista del Hospital Nacional Arzobispo Albaiza y docente de la Universidad Científica del Sur. Y Carlos Alba, epidemiólogo clínico, neurólogo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, y pertenece a Neuronex Uxur. Entonces, muchas gracias también a Feder y a los tres panelistas por estar aquí el día de hoy y por apoyarnos en esta actividad y que estoy seguro que va a dar mucho que hablar porque hay bastante que rebanar en cuestión de este ensayo, ¿no? Y gracias a todos los que nos están acompañando. Entonces, bueno, vamos a hacer primero una pequeña presentación, el resumen, como mencioné, a cargo de Feder, y luego las apreciaciones, ¿no? Si es que alguno de los asistentes, ya sea por el Facebook o por el Zoom, tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden ir dejándolos por el chat en todo momento para poder ir recolectándolos y poder ir pasándoselos a los panelistas. ¿Okay? Y al final intentaremos esbozar una suerte de conclusión sobre lo que se ha discutido el día de hoy. Bueno, los miércoles de lectura crítica son actividades realizadas por la Red de Evidencias en Salud Perú en cooperación con Evisalud. Son todos los miércoles, como hoy, a las 9 de la noche, en los cuales vamos a discutir un paper coyuntural, ¿no? Los días lunes se envía un examen de dicho paper a los miembros de la Red de Evidencias en Salud. Si dan algunos de esos exámenes, pueden entrar al sorteo para una beca donada por Evisalud. Y puede enviar las sugerencias de paper que puedan tener para la siguiente discusión, ya sea por el WhatsApp o por el Telegram de la red. Ok, entonces comenzamos con el resumen de este ensayo a cargo de Feder. Por favor, Feder, ¿proyectas tú la pantalla para esto? Sí, muchas gracias. ¿Me permitan compartir, por favor? Sí, te estoy poniendo como anfitrión. Ya deberías poder, me avisas. A ver. Perfecto, ya se ven tus diapositivas, Feder. Muchas gracias. Bien, nuevamente nos encontramos aquí para discutir acerca de estudios que evalúan los resultados de sus intervenciones en el ya conocido, ¿no?, síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2.
Bueno, hoy en especial vamos a revisar el estudio Recovery, que tiene como al anticuerpo monoclonal tocilizumab como protagonista. Todos sabemos que la mayoría de los pacientes infectados desarrollan casos leves o asintomáticos de la enfermedad. Sin embargo, un considerable grupo desarrolla una insuficiencia respiratoria hipóxica, la cual ha sido asociada a un síndrome hiperinflamatorio. Este síndrome se caracteriza por la elevación de citoquinas, entre ellas tenemos las interleuquinas 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, así como la elevación de otras proteínas de fase aguda, entre ellas la proteína C reactiva, que va a tener un rol también bastante protagónico en este estudio. Por ello, al observar la respuesta inmunitaria de los pacientes, que es crucial en este tipo de eventos, se han venido realizando estudios, ¿no? En inmunomoduladores más específicos, con el objetivo de hallar mejoras en los resultados clínicos. Aquí podemos observar en este recuadro que fue actualizada el 9 de febrero por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americanas. Observamos que aquí consideraron 7 ensayos. Aquí podemos ver los números de los ensayos. Estos ensayos eran ensayos clínicos aleatorizados con un tratamiento de tocilizumab a 8 miligramos por kilogramo versus placebo o cuidado usual, y contabilizamos como total 200. Se contabilizó como un total de participantes de entre estos 7 estudios a 2.269 participantes. Muy bien. Aquí podemos ver ya ahondando un poco más en el cuadro, que como una certeza moderada, el tocilizumab no mostró un efecto beneficioso en la mortalidad a los 28 días, que es aquí el primer resultado que se estaba buscando. Y además esto no fue estadísticamente significativo, ¿no? Con una certeza moderada no se vio un resultado favorable en este primer resultado. Si bien se observó, como podemos ver aquí en la parte inferior, en el segundo y en el tercer recuadro, vemos que hubo un bajo riesgo relativo de deterioro clínico. Entendemos deterioro clínico como muerte, necesidad de ventilación mecánica, oxigenación por membrana extracorpórea o admisión a cuidados intensivos. También debemos acotar que el tocilizumab reduce los niveles de proteína C reactiva, lo que revelaría el tratamiento asignado a los pacientes, introduciendo un sesgo a estos resultados medidos de manera más subjetiva. Es por ello que no se toman tanto en cuenta, sino más la mortalidad a los 28 días. Muy bien, eso es lo que se sabía hasta el día 9 de febrero. 2 días después salió el preprint o la publicación adelantada sobre este estudio, el estudio del ensayo clínico aleatorizado Recovery, que es un ensayo de tipo multifactorial, sin cegamiento, que evalúa los efectos potenciales del tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19, y esos tratamientos, uno de esos tratamientos es precisamente con tocilizumab. Tiene otros fármacos en los cuales también se está viendo la posibilidad terapéutica. Sin embargo, al día de hoy solamente vamos a ver el de tocilizumab. Como pueden ver, la publicación salió el día 11 de febrero. Esta fue realizada en el Reino Unido y tiene financiamiento también del Reino Unido, junto con participación americana por la Fundación Gates. En cuanto a la estructura de la pregunta pico, podemos ver que la población fueron pacientes con COVID-19 en el ensayo general. Si bien el estudio se realizó en general en pacientes tanto menores como mayores de 18 años, este reporte en particular solamente incluye población de 18 años a más, hospitalizados con COVID-19, ya sea por sospecha clínica o por diagnóstico de laboratorio, como podemos observar. Asimismo, adicionalmente observamos que los pacientes que podían ser incluidos en un subensayo por intención a tratar, para lo cual deberían cumplir estos dos requerimientos. El primero, que tenga un COVID-19 progresivo, entendido como una saturación de oxígeno menor al 92% en el ambiente hospitalario, en el cuarto que se encontraba, que requiere oxígeno y que también tenga una proteína C reactiva mayor a 75 miligramos por litro. Y asimismo que no tenga ningún historial médico que a opinión del médico tratante pueda suponer un riesgo para el paciente si es que se le administra el tocilizumab. En cuanto a la intervención,
Vemos que se le administró tocilizumab en infusión endovenosa como dosis única y con la posibilidad de poder administrársela de nuevo entre las 2 y 24 horas a criterio del médico. Si veía que no había una mejora, se le podía administrar una segunda dosis, si no, no era necesario. Estas dosis, como podemos ver aquí, fueron administradas según el peso del paciente. Según el rango de peso, tenemos que usar unas dosis de 400 miligramos, de 65 hasta 90 kilogramos, 600 miligramos y más de 90 kilogramos, 800 miligramos. Para pesos menores se ha usado la misma dosis de 400 miligramos. El control fue la no intervención, el cuidado usual que se le dio a los pacientes, y el outcome principal o el resultado que buscaba estudiar este estudio fueron las muertes por toda causa. Muy bien. En cuanto a los procedimientos, vamos a ver que como ya se mencionó anteriormente, este estudio es un ensayo clínico aleatorizado de etiqueta abierta, o en inglés, ¿no?, el término open label, en el cual nosotros podemos observar que se le administró a los pacientes tocilizumab. Tiene un diseño factorial. Eso es algo importante de recalcar, porque en la aleatorización principal, como podemos ver aquí, en la parte superior, en el cuadro superior, en la aleatorización principal, vamos a observar tres partes. Todos los participantes elegibles se distribuían en la primera parte, que incluye el cuidado usual, versus, aquí podemos ver en la parte A, dexametasona, lopinavir-ritonavir, hidroxicloroquina, acitromicina, colchicina. En la parte B, cuidado usual versus el suero convaleciente. Y tenemos este RGN-COV2, que en realidad es una combinación de dos anticuerpos monoclonales contra las proteínas spike del coronavirus tipo 2. Muy bien. Posteriormente, se hizo a los pacientes que cumplían los dos criterios anteriores que se mencionó, que era una saturación menor del 92%, uso de oxígeno, una proteína C reactiva mayor de 75. Estos pacientes eran los que estaban aptos para ser elegidos y ser randomizados o aleatorizados nuevamente en este subensayo de intención a tratar, como podemos ver aquí, entre tocilizumab y cuidado usual. Después de ver que el número total de participantes del ensayo era 21.550, 17.434 no eran aptos para este subensayo, y quedando un número de 4.116 que representa el 19% del total de participantes del ensayo. Esta segunda aleatorización se realizó hasta 21 días después de la primera, que consistía en estas tres partes. El tamaño de muestra que calcularon los investigadores fue de 4.000 personas para poder hallar el efecto. Como ya se mencionó anteriormente, el outcome principal era la muerte por cualquier causa, y esta se determinó al alta o a los 28 días de seguimiento que se le dio después de la segunda aleatorización o lo que ocurriera primero. Muy bien. En cuanto a los resultados, podemos observar que el enrolamiento de los pacientes fue entre el 23 de abril del 2020 y el 24 de enero del 2021 de este año, teniendo un total, como ya se mencionó, de 4.116 participantes. De estos, 2.022 fueron asignados aquí al brazo de tocilizumab y otros 2.094 al brazo de cuidado usual. En ambos lados podemos observar que hubo un retiro de 3, de retiro del consentimiento informado en ambos lados, y el consentimiento informado, ¿no?, un término que está de moda ahora. Y como ya sabemos, el seguimiento fue estipulado en 28 días posteriores a la segunda aleatorización. Muy bien, aquí algo curioso, observamos que en letras más pequeñas, que no todos los del grupo de tocilizumab recibieron el fármaco. Aquí nos especifican que en el grupo de intervención solamente 1.333 recibieron del total de 2022, y mientras que en el grupo de control vemos que 44 de los 2.094 recibieron tocilizumab, pero estaban asignados al brazo de cuidado usual. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
Nos preguntamos todos. Bien, eso nos puede ayudar esta tabla que se encuentra en el material complementario. Y aquí encontramos esta tabla que observamos que los datos del cumplimiento disponible son solamente de 1602 para tocilizumab, mientras que para el cuidado usual es de 1664 para el grupo de este cuidado usual. Entonces esto se debe básicamente a que el estudio aún no ha finalizado y se realizó una censura para el análisis preliminar de este estudio el día 8 de febrero. Hasta que el estudio concluya, lo cual está proyectado para el 25 de febrero, recién vamos a tener la totalidad de los datos de del cumplimiento, de la disponibilidad del 100% de los datos, que como ya se mencionó está proyectado para que el estudio termine el 25 de febrero. Es por eso que se observa que no se llega al número total de proyectado anteriormente para ambos brazos. Aún así, podemos observar que existe una brecha, ¿no? De 269 participantes que, aún estando en el brazo de tocilizumab, no recibieron el fármaco. Este aspecto es importante a considerar en la valoración de los resultados al final y en la discusión que vamos a tener. Y asimismo, 44 pacientes que no deberían haber recibido tocilizumab figuran aquí, ¿no? Que recibieron tocilizumab en el brazo de cuidado usual. Y esto, como les mencioné, se encuentra en el material complementario. Muy bien, en cuanto a los resultados, podemos observar que dentro de las características iniciales de la población, no hay diferencias importantes a observar en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, tampoco podemos observar una diferencia en los porcentajes importantes, o tampoco podemos observarlo en el soporte respiratorio que recibían al momento de la aleatorización. Lo que es bueno porque las comparaciones que se realicen en ambos grupos serán afectadas en menor medida, ya sea por el sesgo o por la confusión. En la segunda parte de esta tabla podemos ver que también en las comorbilidades se aprecian diferencias y también en los pacientes con diagnóstico. Aquí algo curioso es que podemos observar que hay participantes que dieron negativo después del test de coronavirus. Y no olvidemos que uno de los criterios de inclusión del estudio fue la sospecha clínica. Entonces, por eso la existencia de este tipo de pacientes, ¿no? La sospecha clínica fue al inicio, pensaron que tenían coronavirus, sin embargo, posteriormente se hizo el análisis y resultaba que no tenía coronavirus. Entonces, por eso ese número de pacientes aquí, ese tipo de pacientes. Además, podemos apreciar en este cuadro que el 82% de ambos grupos recibía tratamiento concomitante por corticosteroides. Este es un aspecto a considerar muy importante en el análisis global que vamos a hacer posteriormente, porque tanto como se menciona en el brazo de tocilizumab como en el brazo de cuidado usual podemos apreciar que la mayoría, más del 80%, recibían tratamiento sistémico. Muy bien. Aquí podemos observar que la asignación de tocilizumab fue asociado con la reducción del resultado principal del estudio, el cual es la muerte por toda causa. Podemos ver aquí un RR de 0.86, traducido en que en la población la incidencia de muerte en el grupo que recibió tocilizumab fue 14% menor con respecto al grupo de cuidado usual, y este resultado fue estadísticamente significativo, ¿no? Podemos ver que aquí el intervalo de confianza no traspasa la unidad y un p-valor menor a 0.05. Entonces vemos una diferencia porcentual del grupo de intervención, 29% de muerte total, 33% en el grupo de cuidado usual y en el RR un 14%. Asimismo, se puede observar que hubo asociación de mayor probabilidad de salir vivo en 28 días, como podemos estar vivo al alta en 28 días, así como un menor riesgo de progresar al resultado compuesto, que era el resultado compuesto, que era la necesidad de ventilación mecánica o de muerte, ¿no? Ambos podemos observar aquí en el cuadro que los riesgos son relativos, son favorables al grupo de tocilizumab, son estadísticamente significativos. Sin embargo, el
el outcome principal que se buscaba era la muerte por toda causa a los 28 días. Aquí podemos apreciar gráficamente lo que ya les había venido explicando, que aquí en el cuadro del lado izquierdo podemos ver que el porcentaje de mortalidad en el grupo de tocilizumab es menor a los 28 días en comparación al grupo de cuidado usual. Y por el otro lado también, ¿no? En el porcentaje de estar vivo al alta en 28 días, observamos que más pacientes estuvieron vivos al alta en 28 días en el grupo de tocilizumab, en contraparte al grupo de cuidado usual. Aquí en el análisis de subgrupo podemos observar los resultados similares en los participantes tanto del sexo masculino, como podemos observar ahí, que es resultado favorable para tocilizumab. También podemos observar en los participantes de raza blanca, en aquellos cuyos síntomas empezaron antes de los 7 días, también se puede ver que hay significancia. Y en los pacientes que tuvieron uso concomitante de corticosteroides sistémicos, podemos ver aquí que se inclina de manera bastante contundente hacia el grupo que recibía tocilizumab. Todo esto basado en la muerte en los 28 días, ¿no? Que es el resultado principal de este estudio. En cuanto a los efectos adversos de tocilizumab, aquí hay algo interesante. Se menciona que solamente hubo 3 reportes atribuidos a su uso. Se produjo una otitis externa, otro fue una infección por estafilococo aureus y por último un absceso pulmonar, que ambos se recuperaron. Sin embargo, aquí en esta tabla podemos observar que existen otras infecciones, muerte por otras infecciones, que fueron 3, que no se detallan en el estudio, no dicen a qué se debieron esas 3 muertes, ¿no? Como sabemos, el tocilizumab pues reduce la inflamación y uno de sus efectos que podría hacer es ayudar a la infección por otras causas. Entonces sería necesario que nos soliciten o que nos brinden un poco más de pruebas en cuanto a estos 3 casos que no nos detallan. Finalmente podemos ver que el metaanálisis con 7 estudios previos, podemos observar que a mediados del 2020, sin embargo, vemos 6 estudios, que son estos 5 primeros, y el último, podemos ver que son ensayos clínicos, los cuales no sobrepasan en realidad los 100 muertos. O sea, el número máximo es 50, 14, a excepción de este estudio, que es un poco más grande, el REMAP-CAP, que sí tiene un poco más de población, y que en conjunto estos 7 estudios anteriores, como podemos ver aquí, el diamante, muestran que no mostraron un beneficio significativo en el tratamiento con tocilizumab. Ahora, aquí tenemos el estudio Recovery. Como pueden ver, el estudio Recovery es prácticamente 2 o 3 veces el número de participantes que contienen los 7 estudios anteriores. Y aquí podemos ver que este estudio sí, el Recovery mostró un beneficio. Y en conjunto con los otros 7, podemos ver que el resumen o la síntesis es que sí se muestra un beneficio significativo en el tratamiento con tocilizumab. Sin embargo, podemos apreciar que existe heterogeneidad entre el estudio Recovery y los estudios anteriores. Bien, en cuanto a la evaluación del sesgo de la herramienta de Cochrane, podemos ver que en cuanto a la autorización, sí se menciona en el estudio cómo fue la autorización mediante un software, y este fue aplicado en todos los brazos del estudio, ¿no? En cuanto al ocultamiento de la asignación, fue un estudio pues, de etiqueta abierta, como open label, y no hubo un ocultamiento, y también el cegamiento. Los pacientes, que tampoco hubo un cegamiento, tanto los pacientes como el personal que se encargaba de administrar el medicamento. El personal de salud, los evaluadores tampoco estuvieron cegados, las pérdidas fueron pequeñas, solamente 6, 3 en cada brazo por sustracción del consentimiento informado, y asimismo podemos ver que en cuanto al desbalance inicial existe un riesgo poco claro, porque ya observamos que la distribución o los porcentajes de los participantes tanto en el brazo de tocilizumab como en el brazo de cuidado usual estaban bastante equilibrados,
Y la evaluación de los enlaces sí, en tanto en el protocolo como en el estudio, se detallan con claridad cómo es que han sido evaluados, cómo ha sido evaluado el objetivo principal, que era la muerte por toda causa a los 28 días post segunda randomización. Eso sería todo en cuanto a la primera parte. Muchas gracias. Gracias, Fer. Genial, entonces ya hemos visto este resumen de este ensayo recovery, un ensayo de etiqueta abierta, un ensayo en el cual se hace un ensayo factorial primero y en una segunda randomización pues ya se introduce la evaluación de este fármaco que es el tocilizumab, ¿no? Y hay algunos detalles metodológicos más ahí. Ahora vamos a comenzar la parte de apreciación del ECA por parte de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Una vez más, gracias a cada uno por estar aquí y por compartir parte de su tiempo y de su experiencia. ¿Okay? La idea es dividir este intercambio en dos partes. En la parte 1, evaluar qué tan confiables son los resultados, ¿no? Principalmente el de mortalidad. Ya vimos que el resultado principal se basa en una presunta reducción de mortalidad. El grupo de intervención tuvo 29% de mortalidad, el grupo control 33%, RR de 0.86 con ese intervalo de confianza, ¿no? Entonces, en la parte 1 vamos a discutir qué tan confiables son esos resultados. Y en la parte 2 ya analizaremos un poquito más el balance de beneficios, daños y costos, ¿no? Con los resultados que hay hasta ahora, y de hecho, este estudio ya viene con su propio metaanálisis, ¿no? Con los resultados que nos muestra ese estudio hasta su propio metaanálisis, hasta el día de hoy, entonces, ¿se recomendaría usar tocilizumab en la práctica clínica usual para COVID-19? ¿O tenemos que esperar o no, ¿no? Entonces, comenzamos por favor con la parte 1. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a llamar a cada uno de los tres panelistas para que hagan una intervención. Lo ideal es que no pueda ser más de unos 5 minutos para poder explayarnos luego ya en las preguntas y en otros comentarios. ¿Okay? Entonces, comenzamos con el doctor Alonso Soto. Alonso, no sé si... Bueno, muchas gracias por la invitación y felicito realmente esta iniciativa de realmente empezar a discutir críticamente las cosas antes de lanzarnos a publicar una línea de lo que seguramente quieren que leamos muchas veces. Y creo que valoro mucho que haya jóvenes que tengan este ímpetu tan importante de poder llevar la medicina basada en evidencias y llevarla a la práctica clínica realmente también, porque finalmente son muchos de ustedes los que van a estar tratando pacientes y no los están tratando ya. Bueno, dicho esto y agradeciendo nuevamente por la invitación, hay algunas cosas que me llaman la atención y que definitivamente son una potencial fuente de sesgo, en particular que solamente se tienen el 80% de los formatos de salida de los pacientes. Es decir, de la ficha de recolección de datos, la ficha final solo se tiene en 80%, aunque se menciona que se tiene el outcome en 92%. Entonces, probablemente, imagino que no tendrán las fichas de salida completas y no tendrán la información completa, pero de alguna manera adicional han obtenido los outcomes. Entonces, ahí hay una discordancia que no queda muy clara en el preprint. Otra de las cosas, esto digamos puede introducir cierto sesgo. El hecho que también solamente 83% de los que estaban asignados a tocilizumab realmente lo recibieron. Entonces, ¿por qué casi un 20% no recibe? Y aparentemente en el preprint y de acuerdo a lo que es en general las características de este estudio, lo que dicen, mira, sabes que si no había tocilizumab no lo dábamos, ¿no? Porque a veces no había carencia al fármaco. Entonces, de repente estos hospitales que no han recibido el tocilizumab son hospitales de menores recursos, menor capacidad resolutiva, y es posible que esto pudiera tener algún impacto en el análisis posterior. Y finalmente, que cuando veamos la secuencia de esto, este preprint es del análisis preliminar, y este análisis preliminar que está en el preprint va a salir publicado. Sin embargo, la publicación final va a tomar por lo menos 3 o 4 meses más.
Es como cuando salieron los estudios del Solidarity o del propio uso de dexametasona. Hay un reporte preliminar, que es el que gana siempre la atención de todos, pero el reporte final sale después de 3 o 4 meses y ya no recibe mucha atención, porque generalmente es consistente con el primero, ¿no? Sin embargo, acá la ausencia de 20% de data completa es algo que es bastante llamativo en términos generales. Y luego que el 20% de estos pacientes que no hayan recibido tocilizumab, si esto pudiera tener alguna relación con el evento, con el desenlace, también es una posible fuente de sesgo. Entonces, definitivamente hay que ver primero que este preprint pase los filtros de las revisiones por pares, de los análisis, y verlo plasmado en un artículo final. Entonces estamos hablando del preprint del artículo, de los resultados preliminares del artículo final. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Dicho esto, también tenemos que reconocer las fortalezas. Esto es un estudio con miles de pacientes adecuadamente diseñado, porque tiene la potencia necesaria para detectar una diferencia de 20%, que es lo que se planteaba. Y es un estudio pragmático, es un estudio en condiciones esencialmente habituales. Y obviamente en una población en la cual, ojo, que prácticamente no se tiene uso de antibióticos previos, no se tienen infecciones previas y no se tienen complicaciones infecciosas prácticamente posteriores. Esta menor tasa de infecciones en la parte de tocilizumab podría ser incluso debido a que, como saben que están en tocilizumab y uno le tiene miedo a las infecciones del tocilizumab, probablemente hayan hecho un análisis muy cuidadoso en estos pacientes para que no se infecten, ¿no? Así que todas estas consideraciones obviamente nos hablan de que hay que tener cautela al momento de trabajar con diferencias pequeñas. Estamos hablando de diferencias absolutas del 4%, estamos hablando de diferencias relativas del orden del 15%. Entonces, estas diferencias pueden ser muy susceptibles a números tan grandes como 20% de data faltante. Entonces, creo que los resultados son interesantes, son promisorios, pero creo que hay que tomarlos con la cautela debida y lógicamente esperando tomando en consideración que este preprint tiene que ser realmente revisado adecuadamente por pares y ver estos resultados plasmados en un artículo científico claro, ¿no? Y a diferencia de otros, como repito, a diferencia de otros estudios, a diferencia de los estudios de Solidarity o del propio Recovery con dexametasona, yo pienso que puede haber diferencias importantes entre el análisis preliminar que se va a publicar ahora y el análisis final que vamos a ver publicado en 3 o 4 meses. Genial, Alonso, muchas gracias por el comentario. Sí, creo que tienes razón en esto de que no tenemos toda, el estudio, el preprint no nos muestra toda la data y en parte es por lo que, bueno, suponemos en parte que puede ser por lo que Feder mencionó, ¿no? Que el reclutamiento terminó a fines de enero y la primera semana de febrero ya estaban mandando el paper, ¿no? Entonces, obviamente hay un grupo ahí, hay un grupo al cual no se le ha hecho todo el seguimiento y tienes toda la razón en que esto, cuando tengamos los datos de ese grupo, pues podría haber alguna variación en el resultado. Genial. Pasamos con el doctor Jorge Guaringa. Jorge, no sé si puedes activar tu audio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Hola Jorge, buenas noches. Sí, se escucha claro. Ya. Bueno, ante todo, primero agradecer por la invitación a la Red Evidencia y a Visalud. Bueno, me uno a lo mencionado por el doctor Soto anteriormente. Creo que es una prepublicación y hay que tomarlo como tal, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de ir por otro aspecto, y ya no repetir lo mismo. Me quería centrar un poco más en la población de estudio, ¿no? Como bien se mencionó, es una población bastante extensa, son más de 4.000 pacientes, ¿no?
Y tal vez lo que uno se podría preguntar es por qué aquí salió pues significativo y en los anteriores estudios, los otros anteriores ensayos clínicos no salieron significativos. Uno podría decir que podría ser por el tamaño de muestra, pero y otra de las razones que pudiera ser es por el tipo de población, ¿no? Si revisamos la tasa de mortalidad en general del estudio, es una tasa de mortalidad mayor que la de, por ejemplo, encontrada en el brazo de dexametasona, que estaba alrededor del 20%, entre 20 y 25% más o menos. En cambio, la mortalidad en este estudio es superior, ¿no? La mortalidad del grupo control está alrededor de 30% aproximadamente, ¿no? Entonces, uno tiene que partir por ahí. Entonces, ¿por qué es que se ven estas diferencias, no? Y creo que una de estas razones es justamente porque se han seleccionado a pacientes, entre comillas, que tenían mayor probabilidad o mayor riesgo basal, por así decirlo, de tener complicaciones, es decir, ingresar pues, a ventilación mecánica o morirse, ¿no? Entonces, creo que esto es un detalle muy importante. Desde aquí nomás ya uno dice que no sería adecuado dar tocilizumab pues, a todo el mundo, ¿no? Sin ningún tipo de criterio o de análisis un poco profundo, por así decirlo, ¿no? Identificar bien a este paciente, en todo caso, que tiene este riesgo elevado. Ahora, no queda claro en el ensayo clínico, no queda demasiado claro porque simplemente cogen los criterios de que satura menos del 92% y el PCR en 7.5, ¿no? Y por ahí hay otros criterios como que a criterio del médico tratante, ¿no? Esto de criterio médico tratante es muy subjetivo en realidad, ¿no? Entonces, a criterio médico tratante tanto el beneficio como el daño, es decir, si a criterio del médico tratante cree que el tocilizumab le va a generar más daño o le va a generar un efecto adverso, pues no lo da. O si el médico tratante cree que sí le va a ayudar, pues sí le dan, ¿no? Entonces, es un poco subjetiva esta parte. Aparentemente fue similar para ambos grupos, pero hay que tenerlo en cuenta que este médico tratante no es cualquier médico tratante, que es un médico tratante que está seleccionando a sus pacientes, ¿no? Entonces, creo que es un detalle también para tenerlo en cuenta. Entonces, creo que mi opinión, mi aporte sería por el lado de la población. Es una población diferente al brazo de dexametasona. Es una población que tiene un riesgo basal más elevado tanto de muerte como de ingreso a ventilación mecánica. Creo que eso sería lo más importante discutir, y creo que también si uno lo analiza, si uno ve el análisis por subgrupo, también se va a dar cuenta que la gran mayoría de pacientes de este ensayo clínico son pacientes que requieren oxígeno, ¿no? Que requieren oxígeno, tienen una máscara o una cánula binasal, y más o menos como el que 40%, y el otro 40%, un poquito más, son pacientes que están en sistemas de alto flujo, es decir, necesitan pues altas concentraciones de oxígeno y aparte también altas concentraciones de volumen de aire, ¿no? Entonces, la gran mayoría, ¿no? El 80%, un poco más realmente, representa estas dos poblaciones, porque al final una de las conclusiones del estudio es que puede servir para cualquiera, ¿no? Como que al que tiene oxígeno, como al que está en ventilación invasiva, como al que está en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, creo que el efecto un poco se diluye por tratar digamos, de extrapolar a todo tipo de pacientes como la dexametasona, que la conclusión fue darlo a cualquiera que está hospitalizado. Creo que acá han exagerado un poco esa parte. Sería, como bien dice el doctor Sota, esperar los resultados completos y verlo ahí, porque sí creo que esto puede cambiar, ¿no? Ajá, interesante, Jorge, muchas gracias. Sí, ¿no? Justo acá estábamos viendo también que al compararlo con otros estudios, la mortalidad en la mayoría de estudios era relativamente baja, ¿no? 3, 8, 11, 19, ¿no? En cambio, en el recovery ya llega a ser 29 y 33%. Sí, definitivamente ahí como que ya estamos viendo ciertas diferencias. Genial, Jorge, muchas gracias. Pasamos entonces con nuestro tercer panelista, Carlos Alba. Carlos, no sé si puedes prender tu micrófono. Sí. ¿Me escucha? Sí, Carlos, se te escucha. Ok, bueno, Gracias. listo. Bueno, nuevamente agradecer igual que
que los colegas anteriores, la invitación y, como siempre, felicitar la iniciativa, ¿no? De generar una discusión, ¿no? Para desarrollar un pensamiento crítico alrededor de las evidencias que finalmente se van a utilizar para tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones en el contexto en este caso, en el contexto de tratar enfermos o pacientes con COVID, ¿no? En el contexto de esta pandemia y en el escenario, y tratar de aterrizarlo en el escenario peruano. Eso creo que es bastante importante, dada las discusiones alrededor también sobre los cuestionamientos que hay en toma de decisiones y la falta de repente de uso de un análisis crítico de las evidencias, ¿no? En términos generales, eso es bastante importante, creo yo, desarrollar ese pensamiento crítico. Ya específicamente sobre este ensayo, concuerdo definitivamente con algunas opiniones previas, ¿no? De que estamos todavía frente a resultados preliminares de los beneficios que podría traer esta molécula para pacientes con COVID o tratados con COVID en el escenario de que son pacientes justamente que van a requerir algún tipo de ventilación, que tienen algún tipo de severidad, ¿no? Como ya lo han indicado antes. Sí, es cierto, estamos todavía frente a resultados preliminares. Eso como un primer punto. Como un segundo punto, seguramente estamos visualizando ciertas limitaciones, posibles sesgos en este estudio, pero también algunas fortalezas, ¿no? Ya creo que los posibles sesgos han sido señalados. Sin embargo, yo sí quisiera más bien de repente apuntar las otras fortalezas que podría tener este estudio, ¿no? Para tomar en cuenta también, ¿no? No solamente las limitaciones y sesgos potenciales, sino las posibles fortalezas que podrían permitirnos a nosotros tener un adecuado balance entre las limitaciones y las fortalezas para finalmente tratar de tomar una decisión. Y creo que finalmente llegar por lo menos nosotros, no sé si es una recomendación, pero por lo menos algunas conclusiones seguramente preliminares. Lo primero que diría entonces es que lo primero que señalaría es que es que sí, es cierto, es un ensayo que tiene algunas cuestiones metodológicas, como que es un ensayo factorial, y eso ya de por sí puede arrastrar ciertas suspicacias en relación a, por ejemplo, si hubo un adecuado, no sé, una adecuada espera en relación a los fármacos que previamente se les dio a los pacientes, lo que se denomina como un lavado, un washing up, ¿no? de las fases previas, y si es que esto no, digamos, podría afectar más bien los resultados del estudio. Pero al margen de eso, creo yo que dada el outcome primario que se eligió, que es muerte, y el diseño y el cálculo de tamaño muestral, el diseño y todo, y la medición de los eventos y las estimaciones posteriores, las limitaciones que encontraron, por ejemplo, o los posibles riesgos de sesgos cuando se evaluó con la herramienta Cochrane, sobre todo referidas a la estrategia de ciego en general, ¿no? Ocultamiento de la asignación, cegamiento de pacientes, cegamiento de personal. Si bien es cierto, en teoría, esto podría generar un riesgo de sesgo, pero es menos impactante, incluso hay estudios metodológicos que así lo muestran, impacta menos cuando los desenlaces, el outcome, es un outcome que no necesariamente se afecta por el ciego, ¿no? Por ejemplo, el outcome es, como en este caso, ¿no? El outcome de mortalidad. Hay outcomes que sí, definitivamente pueden afectarse mucho en un ensayo si es que no se cumple el ciego, ¿no? Por ejemplo, los outcomes, sobre todo los outcomes de medidas subjetivas, ¿no? De medidas que tienen que ver con síntomas más que con ocurrencias como estas de muerte, ¿no? Por ejemplo, en los estudios, sobre todo en los ensayos clínicos que es de drogas para
para trastornos, por ejemplo, psiquiátricos, de ansiedad, depresivos. En este tipo de ensayos sí que se ven afectados los resultados cuando no se hace un adecuado cegamiento. Sin embargo, para outcomes duros como mortalidad, si bien es cierto, en teoría, el no haber cegado puede generar un riesgo de sesgo, así lo dice la teoría, pero no siempre esto se debe tomar, digamos, directamente, así, ¿no? Al pie de la letra. Como les digo, hay outcomes que no necesariamente se ven afectados por el cegamiento. Yo creo que uno de esos outcomes, y así también lo señalan los estudios metodológicos, es la mortalidad, ¿no? La mortalidad no necesariamente se ve afectado por el ciego. ¿Por qué? Por una cuestión que también resulta no muy difícil de entender, ¿no? O sea, va a ser muy poco probable que saber o no si es que te administraron un medicamento no te produzca finalmente un menor riesgo de la ocurrencia de este desenlace que es muerte, ¿no? Igual los otros, ¿no? Incluso ventilación mecánica, ingreso a UCI, etcétera, ¿no? Son outcomes duros, ¿no? Entonces yo creo que esas son otras fortalezas más que tiene de repente este ensayo, que ha valorado desenlaces críticos, a diferencia de repente de otros ensayos o de otras drogas que no hacen eso, ¿no? Y valoran más bien desenlaces que no son críticos, ¿no? Desenlaces que pueden ser importantes, pero que pueden ser de repente subjetivos, de repente subrogados, variables de repente laboratoriales, ¿no? No es el caso, creo yo, en este ensayo, y para mí eso también le suma una fortaleza, ¿no? Otro punto más es que vi que colocaron un amarillo en posible desbalance inicial como riesgo poco claro, seguramente por el hecho de que claro, estamos, y lo han notado muy bien, frente a resultados preliminares, si se habla de solamente un 80% o algo más de la muestra total, ¿no? Que finalmente va a ser analizada. Incluso luego en el mismo ensayo lo detalla, dice que solamente se ha alcanzado un 80, 92, 93% creo. Y por lo tanto, no sé si es que eso se refieren con posible desbalance inicial, porque si es que se refieren al posible desbalance inicial que se manifiestan en las tablas iniciales, pues más bien al contrario, las tablas iniciales muestran más bien un balance adecuado inicial, lo cual también aportaría en la fortaleza. O sea, estamos frente a poblaciones relativamente homogéneas entre el brazo de tratamiento y el brazo de placebo, ¿no? En el brazo activo y el brazo de placebo, lo cual reduce las posibilidades también de sesgos, sobre todo de sesgos de selección, ¿no? Las pérdidas son pocas, 6 de los 2000 o 3 de 2000 o 6 de 4000 también son bastante bajas, ¿no? Entonces, lo cual también habría que reconocerle a este ensayo también el poco riesgo de sesgo de desgaste, ¿no? Que seguramente también podría entrar el balance positivo, ¿no? Entonces yo creo que para mí pinta bien este ensayo en relación a su calidad, ¿no? La posible calidad de metodológica que pueda tener, como ya les digo, a pesar que seguramente otros cuestionarán por, sobre todo, ser un ensayo factorial, ¿no? No haber cumplido un washing up suficiente de repente, ¿no? No haber cegado, ¿no? Pero para mí yo creo que algunas cosas de esas son bastante justificables, ¿no? La otra, como ya lo señaló, creo el doctor Soto, es el hecho de que se ha hecho en escenarios muy realistas, ¿no? En escenarios de mundo real, digamos, ¿no? Se acerca mucho esto a un ensayo pragmático más que a un ensayo clínico per se, ¿no? Eso le da una fortaleza adicional también, ¿no? En ese sentido, yo creo que tentativamente se aprecia, hay que esperar definitivamente los resultados que próximamente se publicarán, que los beneficios pueden superar a los daños, de acuerdo a lo que se reporta al menos, ¿no? También visualicé un análisis de costos, que no sé si lo colocarán o lo colocaron antes o después, pero hay que tener allí un cuidado cuando se hace un análisis de costos, claro, de repente en términos, digamos, monetarios, puede ser que se diga, claro, el TOSI acá en Perú cuesta unos 5.000,
una dosis, probablemente se necesiten dos, serían unos 10.000 soles. Y por lo tanto es caro. Sí, claro, así a secas es caro, ¿no? Sin embargo, los análisis de costos deberían no solamente ser, digamos, cuantificados en relación a cuánto cuesta la molécula, sino también cuántos son los posibles ahorros que se pueden generar, sobre todo para los logros que pueda tener esta molécula, como muertes evitadas, evitar el uso de ventilación mecánica, evitar el uso de ingreso a UCI. Contra esos costos es que se debe comparar un costo monetario de una molécula para tener realmente un análisis de costo de oportunidad, que es la base conceptual de lo que se conoce como un análisis de costo-beneficio, de costo-efectividad. Si no se tiene un análisis comparativo de costos y solamente se toma el costo monetario de la molécula, eso va a ser una mirada parcializada del posible costo de una determinada intervención. Y por lo tanto, 100 soles, 500, 1000, 5000 o 10.000 siempre va a parecer más a no compararlo con nada, ¿no? Entonces ahí habría que también de repente pensar esto de esa manera, ¿no? Como siempre comparado frente el costo de la intervención frente a los costos ahorrados por los beneficios de la intervención. Incluso también a los costos generados, si es que seguramente hay eventos adversos o daños que considerar, ¿no? El otro punto que quería señalar es que el ITSA hace una recomendación en contra, pero hay que leer bien la recomendación en contra. No es una recomendación en contra secas, es una recomendación condicional en contra. Y esto debe interpretarse de varias maneras. Uno, que la misma ITSA reconoce, faltarían resultados que verifiquen las estimaciones, dado que las estimaciones previas en ese metaanálisis con 7 estudios mostraba una certeza baja hasta moderada. No niega, y la otra interpretación es que no se niega el tratamiento a todos los pacientes con una recomendación condicional en contra, sino que genera un posible espacio de decisión clínica en función seguramente de criterios clínicos e institucionales. Una recomendación condicional en contra deja ese espacio. No es como una recomendación fuerte en contra, que sí, prácticamente te dice no lo hagas para la mayoría o la totalidad de pacientes, no lo administres, ¿no? Entonces ya con esas consideraciones, yo creo que esperando seguramente los resultados y reconociendo las posibles limitaciones, es que los nuevos resultados, los ajustes de estimaciones, las posibles mejoras en cantidad aportada por este estudio y en calidad seguramente, yo podría esperar una recomendación condicional a favor de su uso. Ya no una condicional en contra, sino una condicional a favor de su uso. Esa finalmente sería no seguramente decir que se recomiende su uso, pero yo esperaría que eso suceda seguramente en estas guías internacionales y quién sabe, hasta para escenarios de países de medianos o bajos ingresos como el nuestro, ¿no? Obviamente con los análisis necesarios de impacto presupuestario, seguramente, de costo-efectividad, para ver si es que esta molécula puede finalmente no solamente ser recomendada, sino ser financiable. Con eso finalizaría. Bueno, muchas gracias. Genial, Carlos, muchísimas gracias. De hecho, hay una segunda parte ya para las conclusiones. Te has adelantado tal vez un poquito ahí, pero genial, genial. Qué bien. Sí, solamente para responder tu pregunta sobre por qué habíamos considerado que el balance era poco claro, es porque lo que te dicen en el estudio es que si bien había, por ejemplo, 2022 personas en el brazo de tocilizumab, los datos sobre cuántos habían recibido alguno de los otros medicamentos previos, porque previo a darle tocilizumab estuvieron en una aleatorización previa para darle lopinavir, corticosteroides, etc. Esos datos solamente estaban para 1.602 pacientes, ¿no? Entonces había unos 400 acá, o más o menos un 20% casi, que del cual no tenemos este dato, ¿no? Que puede que sea porque todavía no han abierto esta otra base de datos y como bien decía ahí Alonso, probablemente cuando ya tengamos el paper completo ya puedan hacer el análisis completo, ¿no? Y de hecho, si bien en estos 1.602 versus 1.664 parece que son similares, que son balanceados ambos grupos, por ahí ha habido ciertos cuestionamientos, ¿no? Que dicen, oye, ¿y qué tal si analizar los 2022 versus los 2094 hay algunas diferencias duras, ¿no?
Entonces, todavía por ahí es que habíamos considerado que no era todavía del todo claro, ¿no? General también estoy de acuerdo en que, bueno, obviamente el outcome de mortalidad no es que va a tener mucho efecto placebo. Hay una preocupación, sí, de que al ser un estudio de etiqueta abierta, pues los médicos, como saben que un grupo está recibiendo tocilizumab y que tocilizumab tiene efectos adversos que pueden ser graves, ¿no? Podrían brindarle más cuidados a estos pacientes, ¿no? O sea, ya no un peligro por el efecto placebo, sino porque podría haber un manejo un poco distinto entre ambos grupos, ¿no? Lo cual, bueno, no es que te den mucha información sobre el manejo, ¿no? Usualmente cuando estamos en un estudio open label, hay otra tablita en la cual ya colocan el manejo luego de la aleatorización, ¿no? En ambos grupos, como para ver si hubo o no hubo ciertas diferencias sustanciales ahí, ¿no? Aquí no nos habla mucho de eso tampoco. Genial. Entonces, ya hemos terminado con la parte 1 sobre si qué tan confiables son esos resultados, cuáles son los sesgos que puede haber. Y la parte 2, que ya un poco adelantó Carlos, era, bueno, obviamente no podemos llegar a una conclusión aquí, no es más un ejercicio académico de lectura crítica, pero sí podemos ir reflexionando sobre esos temas, ¿no? Para emitir una recomendación finalmente, la idea es balancear, ¿no? Los beneficios, los potenciales daños, qué tanto confiamos en esos beneficios, daños, y otros factores externos pero importantes, tipo costos, factibilidad, equidad, etcétera, ¿no? Como por ejemplo usando la metodología multicriterio que propone Gray, ¿no? Pero bueno, un punto importante aquí son los costos, ¿no? Porque este fármaco sí, ¿no? Alguien lo tiene que pagar, ya sea el paciente o sus familiares, claro, o el Estado, ¿no? Entonces, de ambos lados, pues, hay ahí una cuestión un poco difícil porque no es un fármaco tan barato ni para el paciente, ni si se da masivamente para el Estado, ¿no? Para un Estado que ya continuamente no nos va teniendo carencias en oxígeno y otras cuestiones, ¿no? Y por otro lado, pues, bueno, mejor no me explayo yo. Sería comenzar esta discusión antes de pasar con las preguntas, que por ahí veo que hay algunas bastante interesantes, ¿no? Entonces, comenzamos, Alonso, si te parece, contigo. ¿Qué opinas sobre esta parte 2 del balance que puede haber entre beneficios, daños, costos para el uso de tocilizumab? Okay, bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que este es el ensayo, ¿eh? Porque todos los ensayos, ya nadie está haciendo ensayos con tocilizumab. Los pocos que quedan ahorita son ensayos que están terminando su fase de reclutamiento de 200, 300 personas. Es un medicamento de alto costo. La propia industria farmacéutica no está animándose a hacer ensayos muy grandes al respecto. Así que este ensayo de 4.000 personas va a ser lo mejor que vamos a tener. Y por eso es tan importante analizar bien los resultados o sea, que este preprint, verlo realmente en su forma final, ¿no? Es un ensayo con 4.000 pacientes, es un ensayo pragmático, claramente, en condiciones clínicas habituales, y que probablemente no tenga, o sea, no es como en otros casos que nosotros tenemos, hay un ensayo de 300 o estos ensayos que 20 contra 20 y dijeron que la ivermectina lo salva a todos. Obviamente pues tenemos que esperar un ensayo que tenga, ¿no? Que tenga un número suficiente de casos. Pero a ver, ¿quién me va a hacer un ensayo de 4.000 pacientes? Es virtualmente imposible. Yo no creo que nadie lo haga. Así que yo creo que prácticamente para la toma de decisiones, este ensayo va a ser probablemente el elemento fundamental para nuestra toma de decisiones clínicas y en políticas de salud pública, finalmente. Así que voy a entonces continuar asumiendo que, partiendo de que lo que estamos encontrando en este preprint va a ser lo que va a ser publicado. Entonces, asumiendo que esto sea así,
hay que también tener en consideración, incluso cuando vemos los otros metaanálisis que han puesto, hay un dato interesante, además del tema de la mortalidad, y que creo que es importante recalcar. El otro estudio que tiene características muy similares es el REMAP-CAP, que digamos, en conjunto con este estudio tienen la característica particular de combinar, o que la mayor parte de los pacientes usaron dexametasona. Entonces, parece haber un efecto sinérgico entre la combinación de dexametasona con tocilizumab. Esto no solamente se ve por el hecho de que en el estudio REMAP-CAP, que se muestra, no sé si puede mostrar el metaanálisis, pero se muestra, es un estudio bastante similar, es en pacientes en cuidados críticos, la mayoría de ellos en ventilación no invasiva. Entonces, lo que muestra este estudio es una reducción también en la mortalidad similar, y también es un estudio en el que se usó, en la mayoría de pacientes usaron dexametasona. Entonces, eso es un aspecto relevante, porque es un estudio comparable con el recovery. Los otros estudios, como ya han mencionado, son estudios de baja mortalidad, son estudios de muy pocos pacientes, y probablemente no deberían estar muy, a veces uno hace un metaanálisis, pero estos probablemente no tengan mucha relevancia. Entonces yo sí digamos, el REMAP-CAP me parece que es bastante consistente con los resultados, porque también es un estudio similar a en términos del tipo de población, y que más o menos obtiene los mismos resultados. Entonces, el Tosibras, que es el que se hizo en Brasil, muestra que en un escenario de recursos más limitados latinoamericano hay una preocupante mayor mortalidad, pero la verdad es que los números son tan pequeños que es muy poco confiable decir cualquier cosa al respecto. Sin embargo, hay que mantener la mente alerta de qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, tenemos un estudio bien diseñado, un estudio con indicadores duros, pragmáticos, de la vida real, que todavía hay que ver la versión final. Sin embargo, vamos a ponernos en la posición que los hallazgos que se han encontrado ahora sean los que finalmente se publican en el paper final. Creo que esta reducción de un 4% en términos absolutos, esto involucra tratar a más o menos 25 pacientes para salvar una vida. Y claro, uno dice, entonces voy a gastarme $40,000 para tratar 25 pacientes para salvar una vida. Entonces, si uno hace un análisis costo-efectividad burdo, digamos, muy primitivo, diría $40,000 para salvar una vida. Pero esa vida salvada, además, es un ventilador más que va a permitir que entre otro paciente. Así que yo creo que esto hay que tenerlo en consideración. Ahora, el tipo de paciente. El paciente que entra acá es un paciente saturando menos de 92 con niveles elevados de proteína C reactiva y que no ha respondido en los primeros 3-4 días. Eso es el común. Más del 50% de los pacientes que están en la carpa, en los pabellones de los hospitales, están así. O sea, hay muchos pacientes en los que potencialmente podría utilizarse. Pero acá viene un tema muy importante. El criterio es que el paciente no esté infectado. Nuestros pacientes están 100% infectados. ¿Por qué digo esto? En realidad no es que estén 100% infectados, pero si ustedes ven, no existe ni un paciente que no le den ceftriaxona al ingresar. Y el 80% de pacientes ha recibido antibióticos previos. Entonces, si no están infectados, probablemente se sobreinfecten. Entonces, en esta selva de prescripción inapropiada de antibióticos, tanto en el paciente que viene como en el momento que ingresa al hospital, hay que tener muy en consideración que esta terapia, o sea, la condición sine qua non son pacientes que no tienen sospecha de infección. Y esto es sumamente importante porque nuestros pacientes que vienen sobreinfectados luego de haber recibido meropenem en la casa, esos pacientes no son candidatos. Entonces, creo que es importante que si estos resultados, digamos, están publicados finalmente en el artículo que se encuentre, yo creo que
esto debe tratarse de manera individualizada. No es una recomendación general que podamos dar, pero creo sí que en pacientes bien seleccionados, sin riesgo de infección, de repente esto puede ser digamos, un incentivo para evitar esta prescripción indiscriminada de antibióticos, porque si un paciente ya viene habiendo tomado 7 días de levofloxacina y empeora, ya no sabe uno si es porque se sobreinfectó con un patógeno adicional o es por el propio COVID, y probablemente no sea un candidato. Entonces, yo tendría que tener criterios de selección muy bien definidos, y básicamente, personalmente creo que tendría que ser un paciente obviamente que tenga proteína C reactiva elevada, un paciente que esté probablemente ya en máscara de Venturi, y un paciente en el que no tengamos evidencia pues, de infección previa, que tenga un muy buen seguimiento, lógicamente, y creo que este es el escenario en el cual tiene que tomarse una decisión consensuada. Si el Estado va, digamos, a tomar la decisión de en una guía poner que esto puede ser recomendado, me parece que tendría que ser una pequeña junta médica en la cual participe de repente un internista o un infectólogo, un neumólogo, habría que identificar, pero por lo menos 3 personas que manejen COVID, que estén en esta junta médica, tomar una decisión escrita, y sobre todo también debe ser una oportunidad para generar cohortes para seguir a nuestros pacientes, o sea, para valorar la experiencia, no dar a diestra y siniestra. O sea, si se va a emplear tocilizumab en el Perú, es un medicamento de altísimo costo, pero tenemos por lo menos que tener una idea de cómo van los pacientes, cuál es su mortalidad, cuál es la tasa de complicaciones, cuál es la prevalencia de infecciones. Nosotros no juntamos esa data. Entonces, cuando uno tiene un medicamento de tan alto costo, porque finalmente esto va a ser un medicamento de alto costo, hay que balancear riesgos y beneficios, pero además tenemos que generar data de cohortes nacionales al respecto. Entonces, en resumen, yo creo que si este impacto en mortalidad es tal y como se ha mostrado en este preprint, creo que puede ser considerado una alternativa terapéutica en el paciente obviamente que está hospitalizado, el paciente que no está yendo bien, pero ojo, el paciente que ya está en ventilación mecánica, que está muy mal, este paciente parece no beneficiarse, porque incluso cuando unos outcomes secundarios como, digamos, la probabilidad de que el paciente salga de la ventilación mecánica, no hay diferencia. Entonces, no parece, ya sabemos que no ayuda a los leves, porque todos los estudios en leves han fracasado. Sabemos tampoco que no ayuda a los muy críticos. Entonces, tiene un nicho en el paciente probablemente que sean los pacientes que están a punto de entrar a ventilación no invasiva, los pacientes que están con máscara Venturi y que no tienen evidencia de infección previa. Por eso creo que es importante en este caso, tendríamos que tener una aproximación individualizada, paciente por paciente, pero creo que no debemos perder la oportunidad de, si se llega a recomendar, que sea obligatorio, prácticamente como una notificación obligatoria, tener la data, tener el seguimiento de estos pacientes y ver qué es lo que pasa, ¿no? Hasta que, bueno, eventualmente se tenga la data completa, porque, como les repito, este preprint va a salir una publicación de un análisis preliminar, pero el análisis final probablemente demore 3 meses y probablemente tengamos que tomar decisiones no con el preprint, pero sí con la publicación de los resultados preliminares, ¿no? Muy bien, creo que eso era lo que quería comentar al respecto. Genial, Alonso, muchas gracias. Más bien. Igual hay algunas preguntas luego, si te puedes quedar sería genial. Y sí, o sea, me uno también a este pedido de que necesitamos evidencias, ¿no? Necesitamos saber cómo es que le va a nuestros pacientes, necesitamos saber la tasa de eventos adversos de este y otros medicamentos caros, medicamentos potencialmente peligrosos, ¿no? Igual, ¿no? Si es que saben de algún estudio o algo, también estamos llanos para poder, para que lo puedan compartir, para poder discutir sobre ello, ¿no? Entonces, proseguimos con el doctor Jorge Guaringa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para terminar simplemente el primer punto, me uno a lo que dijo el doctor Alonso. Creo que es un estudio
relativamente confiable, simplemente como para concluir la primera parte y no entrar en más detalles. Pero con respecto a la segunda parte, teniendo como condicional la primera aseveración, yo creo que acá el uso de tocilizumab va a depender en qué centro hospitalario lo uses, ¿no? Creo que el doctor Soto ya lo mencionó. Lamentablemente nuestra realidad no te va a permitir usar tocilizumab en hospitalización en nuestros hospitales nacionales. ¿Por qué? Porque la mortalidad en nuestros hospitales nacionales no es 20%, no es 30%, es 50%. Y ya salió evidenciado un estudio en Cayetano Heredia. Y bueno, les adelanto que también estamos haciendo un estudio en el Loaiza y también sale prácticamente 50% de la mortalidad en los pacientes que ingresan por neumonía por COVID. Y esta mortalidad aumentada en nuestros hospitales realmente es por un montón de deficiencias, ¿no? No hay oxígeno, se te acaba el oxígeno en el hospital. O sea, si no tienes ni siquiera lo básico, ni siquiera para darle el tratamiento estándar a tu paciente, no vas a estar pensando en darle tocilizumab, ¿no? O sea, primero tienes que asegurar un tratamiento estándar óptimo. Si no tienes eso, yo sí no le pongo el par al tocilizumab porque no puedo ponerme a jugar con el tocilizumab cuando ni siquiera soy capaz de darle lo básico a mi paciente. Entonces creo que partamos por ahí. Y esa lamentablemente es la situación de muchos hospitales nacionales, incluido ahorita el Hospital Loaiza, ¿no? Eso sería como primer punto. Y segundo, puede ser que tengamos oxígeno y todo lo demás, pero nos faltan muchas otras cosas más, ¿no? No puede ser que nuestra mortalidad sea tan alta. Entonces uno tiene que hacer un análisis de por qué nuestra mortalidad es tan alta, ¿no? Y aparte del oxígeno es que nos falta personal, nos falta personal de salud, nos faltan medicamentos, los tiempos son muy largos y todo eso y seguramente otros factores que ahorita no los recuerdo, hacen que nuestra mortalidad sea muy alta. No hay camas UCI, etcétera. Es un problema diferente a lo que ocurre en Inglaterra, diferente a lo que ocurre pues, en Europa, en Estados Unidos, que tienen camas UCI. El problema de las déficits de camas UCI es mínimo. El paciente que tiene indicación de UCI, pues pasa a UCI. ¿Ya? No es nuestra realidad. ¿Okay? Entonces, yo creo que primero, antes de pensar en tocilizumab, habría que superar estos problemas y después pensar recién en disminuir un poquito la mortalidad con el tocilizumab, ¿no? Nuestra mortalidad basal es tan alta que preferiría y que yo invertiría todo en mejorar las otras cosas antes que pensar tocilizumab en nuestros hospitales nacionales que actualmente están con muchísimos déficits. Creo que por ahí va mi primera reflexión. Segunda reflexión, la infección por el coronavirus es una sepsis. Lo que ocurre en un paciente es una sepsis por un virus. Y una sepsis es una enfermedad tiempo dependiente. Es decir, tienes una ventana de oportunidad, un tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual tú puedes actuar, en el cual tú puedes atacar. Y tocilizumab tiene su tiempo, ¿no? Tocilizumab no lo puedes utilizar ni muy precoz ni muy tardío. Tiene su ventana de oportunidades. Y si ustedes checan el ECA, van a ver que dice, hay una variable que dice tiempo desde la aleatorización, desde la primera aleatorización hasta el inicio de tocilizumab. Y prácticamente dice 0. O sea, seguramente han sido horas, ¿no? La gran mayoría de pacientes recibían la primera aleatorización en la primera fase y seguramente que se descompensaba tan rápido que pues ya, sabes que te aleatorizamos para tocilizumab y recibe tu tocilizumab, ¿no? Entonces, y es realmente lo que yo veo en la práctica clínica, ya en la clínica, paciente viene pues con 2-3 litros y a las horas ya está en 5 litros, en máscara de reservorio, etc. Y sobre todo esos pacientes son los que tienen pues peor pronóstico, ¿no? Mayor mortalidad, van a entrar seguramente a UCI, etcétera, etcétera. Entonces, realmente tu ventana de oportunidad es muy pequeña, ¿no? Y justamente para tú, yo a veces digo así medio como que en broma, para cuando tú tengas que utilizar tus armas y dar el disparo, pues tienes que saber en qué momento lo haces, ¿no? Si tú no tienes los recursos suficientes para saber en qué momento disparar, pues va a pasar lo que pasa en Brasil, ¿no? Que das tocilizumab y aumenta la mortalidad, ¿no? Entonces, por esa razón creo yo que en nuestros hospitales, lamentablemente, me da mucha pena, pero yo no recomendaría tocilizumab en nuestros hospitales, en nuestra realidad. Sí lo recomendaría en otros lugares, ¿no? Yo no digo que en otro país, creo que en el Perú hay otros lugares, otras clínicas u otros hospitales que seguramente su standard of care es mucho mejor, su mortalidad basal seguramente es
mucho mejor, mucho menor, y seguramente que ellos necesitan mejorar un poquito más, ¿no? Y tal vez el tocilizumab ahí les ayude, ¿no? Entonces, son muchas cosas y como bien decía el doctor Soto, se necesita un monitoreo muy estricto con el tocilizumab, muy estricto. Entonces, lamentablemente esto no se puede en nuestros hospitales. Y les soy sincero, trabajo en el Loaiza y realmente lo veo poco viable. De acuerdo también con el doctor Soto que tiene que ser un grupo de especialistas que deba decidir, no deba seleccionar bien al paciente y cuál tiene más chance de beneficiarse de ese tratamiento que es costoso y no utilizarlo pues a diestra y siniestra, por así decirlo. Yo creo que eso sería un punto importante. El otro punto importante que mencionaba el doctor Soto, que también lo rescato bastante, es el uso de antibióticos, ¿no? Creo que se ha usado diestra y siniestra, bien, lo han evidenciado algunas cortes y Celando también tenemos una pequeña base de datos donde el doctor Soto tiene toda la razón. El 99% de los pacientes reciben antibióticos en la hospitalización. Esto es cierto. En nuestro Perú lamentablemente es cierto. ¿Ya? Pero eso no necesariamente quiere decir que están infectados, ¿no? Lamentablemente, pues casi todos los médicos ven COVID y le meten su ceftriaxona, ¿no? Y no es porque están pensando en una infección, simplemente porque pues siguen la flecha de todos, ¿no? Lamentablemente es así. Esto también es un gran problema y yo creo que creo al menos que se está mejorando un poco, pero sigue siendo un buen problema. Nuevamente, para estar seguro que no tienes una infección bacteriana, ¿no? En un paciente que tú vas a utilizar tocilizumab, pues tienes que hacer la valoración clínica y laboratorial y más o menos sacar tu conclusión y ver que la probabilidad de infección bacteriana es baja y entonces podrías usar tocilizumab. Y nuevamente, esto no lo hace una sola persona, tiene que ser un grupo, un equipo multidisciplinario, una junta médica que tome estas decisiones, porque a veces uno solo no lo puede evaluar de forma completa o integral, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Con respecto a las dosis de tocilizumab, en ese estudio, en Recovery, del brazo de tocilizumab, menos del 1% utilizaron 2 dosis por si acaso. Entonces, la gran mayoría es una dosis nada más. Eso hay que tenerlo en cuenta. En mi pequeña experiencia personal también lo he visto que es así. Les comparto mi pequeña experiencia también personal. El efecto de tocilizumab, el efecto en la parte oxigenatoria no lo vas a ver el primer día, lo ves recién a partir de las 48 a 72 horas. La dexametasona igual a los 3, 4 días por si acaso. Muchos de los pacientes que tú des dexa y tocilizumab al primero, al segundo día se van a deteriorar por si acaso. Es muy posible que muchos se deteriore. Pero bueno, ya me está yendo por otro lado. Bueno, yo creo que si hablando de los balances, el balance riesgo-beneficio, creo que solamente sería aplicable en aquellos hospitales o centros hospitalarios o centros de salud que cuenten con un tratamiento estándar aceptable, ¿no? Y no en aquellos centros en el cual pues, la mortalidad está altísima y hay un montón de deficiencias en el tratamiento estándar, ¿no? Tiene que cumplir las condiciones de tener un buen equipo multidisciplinario, una buena organización para un seguimiento de los pacientes, ¿no? Para ver efectos adversos, para ver infecciones sobre todo. Esto es muy importante. Si no se cumplen estas condiciones, como pues, ha ocurrido en Reino Unido que se ha hecho este ensayo, pues lamentablemente vamos a fracasar y más bien lo que vamos a hacer es aumentar la mortalidad y aumentar nuestros gastos, ¿no? Creo que eso sería la conclusión. No sé si hubiera alguna pregunta. Sí, hay por ahí algunas. Sí, Jorge, rescato bastante eso, ¿no? Que redundando una vez más en el potencial daño que se podría causar, ¿no? Estamos en un sistema de salud con ciertas características que hacen que, oye, si la sobreinfección es un evento adverso que se ha visto en tocilizumab en cortes previas, en otros lugares, podría pasar aquí, ¿no? Tal vez no haya pasado donde se hizo el estudio Recovery, pero podría pasar aquí. Y por otro lado también rescato lo que dices de digamos, daño económico, ¿no? ¿Qué pasa si los hospitales deciden hacer compras por su cuenta de este fármaco por montos millonarios, descuidando otras cuestiones más básicas y potencialmente más costo efectivas, ¿no? Que tocilizumab. Entonces hay que cortar fino ahí, ¿no? O sea, si tuviésemos una real institución que toma decisiones a nivel país basadas en evidencias, pues tendría una labor realmente delicada ahí, ¿no?
Carlos, ya habías comentado la parte de tu conclusión, de tu primera participación también, pero no sé si deseas agregar algo en cuanto a esta parte de beneficios, daños y costos a este balance. Sí, sí, claro. Podría de repente un par de comentarios, ¿no? Ya, bueno, más o menos yo ya había comentado que, eh, a mí me parece en términos generales, y creo que ya es coincidente con las opiniones del doctor Soto, del doctor de Jorge, del doctor Guaringa, que con este ensayo, esperando los resultados finales y reconociendo algunas de sus limitaciones, los beneficios superarían a los potenciales daños. Entonces, en términos ya de la propia evidencia, de la evidencia de si el tocilizumab genera más beneficios que daños, al parecer la balanza se inclina hacia beneficios. Obviamente con especificaciones muy precisas que seguramente ya las han apuntado bien el doctor Soto y Jorge Guaringa, ¿no? El tipo de paciente, el tiempo en el que se debe aplicar, las condiciones de entrada al posible uso de este medicamento. Bueno, eso es lo que nos dice en general la evidencia, y la evidencia tratamos de que sea generalizable, ¿no? Eso es una de las funciones justamente de la ciencia, que pueda ser generalizable y por lo tanto aplicable no a una sola realidad, sino pues, posiblemente a muchas. Sin embargo, las decisiones sí son contexto específicas. Y por lo tanto, los análisis que tienen que ver con, por ejemplo, los análisis que se hacen para generar recomendaciones en guías de práctica clínica, deben ser contexto específicas. O sea, deben tomar en cuenta las condiciones, las características de las instituciones seguramente, de los países en donde se va a aplicar o donde se quiere aplicar determinado medicamento. Y allí sí definitivamente pues habría que hacer un análisis de nuestras condiciones. Seguramente, como dice Jorge, hay cosas, y también como tú dices Álvaro, ¿no? Hay cosas más básicas que todavía no alcanzamos, ¿no? Como por ejemplo lo ya bastante conocido, ¿no? La oxigenación, ¿no? El hecho de no sobremedicar a los pacientes, ¿no? O el hecho de cortar un poco el gasto innecesario en medicamentos que no tienen ninguna evidencia, ¿no? Entonces todo eso seguramente son, no sé si requisitos previos, pero son condiciones que habría que sí colocarlas dentro del conjunto de criterios para tomar una decisión de recomendar o no el uso de este medicamento ya en el contexto Perú, y peor aún, en el contexto de instituciones públicas. Y es algo similar para los análisis de costo-efectividad, ¿no? Como ya dije, o sea, también si uno quiere solamente analizar los costos y va a hacer una estimación con el costo monetario de una dosis o de las dos dosis del tocilizumab, pues seguramente siempre nos va a parecer muy caro. Pero eso no es así. Los análisis de costo-efectividad tienen que hacerse en función de los costos generados, que no solamente va a ser la molécula, el costo de la molécula, sino seguramente muchas cosas más alrededor de ella, pero también los costos ahorrados y los beneficios ganados, ¿no? Y que seguramente cuando se pueda hacer eso ya completo, fármacos que pueden parecer caros, pues finalmente resultan costo efectivos, ¿no? Eso en Perú lamentablemente todavía no es una práctica estandarizada, solamente se mira el costo unitario, el costo monetario de las intervenciones, y es muy poco lo que se hace en relación a costo-efectividad, a análisis de costo-beneficio, ¿no? Y por lo tanto no tenemos, digamos, mucha experiencia en ello, ¿no? Ni menos, y tampoco tenemos umbrales claros establecidos para decir cuánto es costo efectivo y cuánto no, y cuándo no lo es, ¿no? Entonces ahí tenemos también limitaciones. Eso nuevamente también las recomendaciones y las colocaciones de recomendaciones en guías, pues deben ser, allí sí son contexto específicas, ¿no? Yo sí creo que seguramente lo que se viene es en guías internacionales, es una recomendación a favor del uso de tocilizumab.
Seguramente condicional, claro, como ya lo han señalado, ¿no? Especificando, tratando de individualizar la decisión en función de las características seguramente clínicas específicas del paciente y en función seguramente también de las características institucionales, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de alcanzar esto que es como el estándar mínimo de tratamiento, la mortalidad necesaria para poder aplicar estos medicamentos? Ya para Perú habría que pensarlo bastante bien, ¿no? ¿Algún escenario en el que pueda utilizarse? Sí, seguramente, ¿no? Es más, esto ya se utiliza, o sea, esto no es que no, el tocilizumab se está utilizando, incluso en los hospitales. Obviamente, claro, quien puede comprarlo lo financia. Yo conozco algunos casos en donde sí he visto resultados favorables para el paciente, ¿no? ¿Habrá sido esto? Parece que sí, porque ahora lo veo en los resultados de un ensayo, ¿no? Con, con características que me permiten poder confiar un poco en sus estimaciones, ¿no? Pero sí, eso es lo que yo creo finalmente, ¿no? Ya del balance que podemos hacer de beneficios, daños y costos. Genial, Carlos, muchas gracias. Estoy ahí haciendo un pequeño resumen a ver si es que podemos ir llegando a algún tipo de conclusión reflexiva, digamos, ¿no? Hay algunas preguntas. Uy, creo que no les estoy proyectando en la pantalla, yo pensé que sí. Hay algunas preguntas del público presente. Creo que las dos primeras las voy a intentar responder yo porque creo que son un poco directas y para el resto sí voy a necesitar mucha ayuda. La primera es, ¿podría el uso de dexametasona en el grupo de intervención ser una de las causas de beneficio de tocilizumab? Y es algo que he leído también en otros foros donde se ha discutido sobre este estudio, ¿no? Que el uso de, si bien había un supuesto balance en el uso de dexametasona en ambos grupos, esto no está del todo claro por esto que habíamos comentado que faltan datos, ¿no? Entonces puede que en el grupo de tocilizumab haya habido un poco más de uso de dexametasona y que eso esté confundiendo la asociación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí es cierto que en el análisis de su grupo se ve que, por acá lo tengo me parece, que el uso de corticosteroides, que bueno, cuando hacen la diferencia, ¿no? Entre los que sí usan corticosteroides y los que no usaron, o sea, los que le dieron dexametasona y los que no, pues a los que les dieron corticosteroides, en este grupo sí se encuentra una diferencia estadísticamente significativa, una diferencia grande, ¿no? Bueno, relativamente grande. En tanto que en los que no usaron corticosteroides, pues no se encuentra esta diferencia, ¿no? Obviamente, este es un análisis de su grupo en un ensayo en el cual la aleatorización no fue diseñada para ese análisis de su grupo, ¿no? Lo cual hace que no podamos sacar una conclusión clara de aquí, pero le da sugiere que puede haber un efecto sinérgico, ¿no? De los corticosteroides con el tocilizumab, ¿no? Que en la discusión del estudio, de hecho, como que blanden alguna supuesta plausibilidad biológica, pero luego dicen, pero mira, esto no podemos afirmar que sea así y puede ser solamente debido al azar, ¿no? Entonces, no sé si harán algún otro subanálisis al respecto en el paper final, tal vez algo ajustado, algún, no sé, propensity score, algo para poder limpiar esto y ver si realmente hay o no algún efecto aquí. Sería interesante, ¿no? Y lo otro va un poco por ahí, la siguiente pregunta que nos dice, los panelistas tendrán información de la comparación de eficacia de tocilizumab versus corticosteroides para evaluar costo-efectividad. Y pues lo que se está proponiendo es esta actuación sinérgica, ¿no? No es dar uno o lo otro, ¿no? Corticosteroides para un grupo delimitado, que ya lo conocemos, que ya vio ensayos, guías, ya sabemos que es beneficioso, ¿no? Ahora, lo que se está preguntando aquí no es reemplazar corticosteroides con tocilizumab, ¿no? Es agregar tocilizumab, ¿no? No tendría mucho sentido hacernos una pregunta para reemplazar o no, porque no va por ahí el camino del estudio, ni todo lo que se está planteando en cuanto al manejo de COVID, ¿no? Y bueno, la tercera pregunta nos dice, ¿será adecuado evaluar en términos de AVISA, estos años de vida saludables, ¿no? A largo plazo en el paciente con secuela post-COVID, adicionalmente al análisis de costo-beneficio? O sea, entiendo que la pregunta es si es que es adecuado
hacer estudios que hagan un seguimiento más largo, ¿no? Porque ese estudio hace un seguimiento hasta 30 días y ve mortalidad hasta 30 días, ¿no? Prácticamente intrahospitalaria, ¿no? Entonces, ¿será necesario, será plausible, será lógico hacer un estudio más largo que evalúe otros outcomes de secuela post-COVID para ver el efecto de tocilizumab en estos? Bueno, dejo el micro libre para alguno de los panelistas que quiera opinar sobre esta pregunta o si quiere agregar algo sobre las otras dos. Bueno, con respecto a esta parte, es efectivamente un interrogante importante. Yo no creo que cambie mucho, porque efectivamente puede haber un efecto benéfico en términos de disminución de complicaciones fibróticas, de gente que quede con pulmón secuelar. Nosotros hemos visto, bueno, incluso llegó un momento en el que en medicina interna teníamos un área para el manejo del post-COVID, con muchos pacientes con pulmones fibróticos, con secuela dependiente de oxígeno, que se han ido con oxígeno a su casa y que otros han quedado traqueostomizados, en fin. Entonces, si hay algún impacto en la reducción de esto, obviamente es algo que se va a tener que ver en el tiempo. En este momento no se puede lucubrar al respecto, pero probablemente el mayor impacto de la mortalidad en COVID es ciertamente en la fase aguda. Entonces, no estoy muy convencido de que el seguimiento a largo plazo cambie demasiado los outcomes, ¿no? Y con respecto a la pregunta del desabastecimiento, yo no creo que haya desabastecimiento porque digamos, esta es una droga que prácticamente estaba de salida, ¿no? Del mercado. La han rescatado porque era para uso digamos, estaba aprobada para pacientes con artritis reumatoide refractaria al uso de etanercept o infliximab. Entonces, era un nicho tan pequeño de pacientes con una medicina de tan alto costo que realmente son casi contados con los dedos las personas que usan esto, ¿no? O sea, no es que va a haber pero lo que sí puede haber es ciertamente lo que pasó con la citromicina, o sea, con lo que pasó con la ivermectina. O sea, una tableta de acitromicina empezó a costar 30 soles, 40 soles, 50 soles. Hasta que ya cuando habían hecho todo el negocio, ahora dicen que los medicamentos COVID, como sigue diciéndose en la radio, no aumentan el costo, pero ahora dicen eso, pero durante todo el año se han llenado la plata subiendo indiscriminadamente el costo de la acitromicina y cuando ya se ha demostrado que no sirve, ahora sí lo bajan de precio o lo estabilizan, pero lo vuelven medicamento COVID para no dejar de ganar, ¿no? Así que yo creo que ese tema, más que haber un desabastecimiento, a mí mi preocupación va a ser que obviamente va a haber una demanda. Este estudio es evidente que va a generar un incremento en la demanda y el incremento en la demanda puede generar incrementos abusivos de los costos del fármaco. Así que yo creo que vamos a empezar a ver y mi temor sí es que haya una especulación, mercado negro, incrementos sustanciales de los costos. La farmacéutica probablemente diga que bueno, que para poder continuar la producción necesitamos o sea, no van a perder la oportunidad de lucrar y no lo sabemos porque de repente viene después el estudio final y no es un impacto tan grande, pero si estos resultados del preprint, como les digo, salen positivos finalmente, o sea, si en el análisis preliminar a ser publicado en una revista indizada sale positivo, yo también estoy casi seguro de que la mayoría de guías internacionales van a virar su recomendación hacia una recomendación condicional a favor. Y va a haber una gran especulación y bueno, abuso con los costos a los que se obtenga este fármaco. Y ciertamente yo estoy plenamente de acuerdo en que necesitamos que el hospital no se quede sin oxígeno y baja la presión de oxígeno en todos lados. Eso es indudable, necesitamos que la gente no esté en una carpa a 35 grados,
los pacientes están en estas carpas a 35 grados, no hay balones de oxígeno, se mueren sin oxígeno, pero también creo que es importante reflexionar en que la medicina no es un circuito en serie, o sea, no es que primero tenemos el oxígeno y después vamos cumpliendo con esto y después vamos cumpliendo con eso, o sea, tenemos que hacer todo lo que podamos hacer en paralelo. Y creo que va a ser un debate amplio, pero nuevamente, creo que si hay hospitales que pueden reunir las condiciones, tanto a nivel de lo que es el paciente como de la infraestructura y de los servicios sanitarios, posiblemente es algo que pueda considerarse, pero creo que la racionalidad, el individualizar el tratamiento y hacer como hasta ahora no se hace, porque desde que se emplearon los tratamientos, una de las cosas cuando nosotros estábamos, cuando pertenecíamos al comité de expertos, siempre se insistió en la necesidad de que si se va a dar algo, por favor, si se va a dar algo que, en lo cual, digamos, la evidencia es conflictiva, y del cual no se tiene seguridad de los pros y los contras, hay que seguirlo por lo menos generar cohortes nacionales. O sea, si vamos a usar, por ejemplo, nuevamente, si se decide usar tocilizumab, yo creo que es importante decir, mira, esto tiene que ser con una junta médica, tiene que tener un inicio, tiene que tener unas condiciones previas, tenemos que tener un seguimiento del paciente y tenemos que mostrar, comprometernos a generar una cohorte y evaluar la data acumulada a lo largo del tiempo para ver si efectivamente las cosas son como creemos que van a ser, ¿no? Efectivamente, la realidad de un país no es extrapolable a la de otra, pero también es importante recalcar que hay pacientes que se pueden beneficiar de esto, por lo menos con los datos preliminares que tenemos acá, ¿no? No, muy de acuerdo, Alonso, y solo quería recalcar que este es un fármaco monopolio, ¿no? Roche tiene la patente de este fármaco, me parece que de los próximos 4 o 5 años todavía, ¿no? La renovó hace poco. Es decir, fármaco monopolio, ¿qué significa? Que una sola industria farmacéutica puede, como bien dice Alonso, en cualquier momento incrementar el precio de esto, ¿no? Si es que cree que la demanda excede su posibilidad de oferta con el mecanismo que tiene actual, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, los fármacos monopolios son muy temidos a la hora de tomar decisiones, porque una vez que tomas una decisión a favor de un fármaco monopolio, estás a merced de una sola industria farmacéutica, ¿no? Que puede hacer lo que quiera con eso, ¿no? Y luego para que cambies tu decisión o algo es mucho más difícil. Entonces sí, hay que tener cuidado también por ahí. Álvaro, podría comentar, me parece que podría decir un par de palabras. Me parece que la pregunta que hacen, tratan un poco de integrar, de entender un poco el análisis de costo-beneficio. O sea, ¿cómo se podría hacer un análisis de costos para tratar de tener un elemento más dentro del juicio dentro de los criterios que se toman para tomar decisiones, ¿no? Si es que queremos hablar de los marcos de toma de decisiones propuestos por GRADE, por ejemplo, ¿no? Uno de los elementos es justamente mirar los costos y otro la costo-efectividad, ¿no? Claro, podría transformarse las variables, estos outcomes naturales, digamos, como los que este fármaco ha utilizado en este ensayo, como ¿no? Reducción de muerte, o reducción de ventilación mecánica, o reducción de ingreso a UCI, podrían transformarse en un indicador global, ¿no? En un indicador genérico, como es el AVISA. Y con ese AVISA, los años de vida ajustados por salud, ¿no? O con lo que se conoce en términos de inglés como DALIS o QALIS, podrían transformarse a estos indicadores genéricos para finalmente saber cuánto cuesta, o sea, cuánto cuesta ganar un AVISA o un QALI o un DALI, si es que se le da este nuevo fármaco, tocilizumab, frente a no dárselo, ¿no? ¿Cuánto nos costaría? Entonces, el indicador que se construye con estos términos genéricos te da ese tipo de resultado, ¿no? Y te dice, por ejemplo, cuesta 10.000 soles ganar un Avisa con este nuevo fármaco, o cuesta 20.000, o cuesta 30.000, o cuesta 50.000, o cuesta 100.000. Por ejemplo, para los países de
de altos ingresos, desarrollados, en Estados Unidos, para poner un ejemplo, una visa o un quali que se gana es financiable si es que no supera los 50 o los 70.000 dólares. En Inglaterra eso es más o menos parecido, pero hablan, ahí la moneda es libras esterlinas, pero en dólares es como 100.000 dólares, 150.000 dólares. ¿No? Esos son para países de altos ingresos. OMS dice que para escenarios de países latinoamericanos, OPS sacó, me parece, algún criterio que decía un PBI o 3 PBIs. Me parece que ahora eso está en discusión y en objeción, pero es como que un rango que se utiliza, ¿no? En Perú eso sería más o menos unos 7.000 dólares, ¿no? O unos 21.000 dólares como rango máximo. Pero sí son unidades genéricas que se utilizan para transformar las unidades naturales de los estudios, como por ejemplo, reducción de mortalidad, reducción de uso de ventilación mecánica, etcétera, ¿no? Si es que se quiere hacer un análisis de costo-beneficio, se tiene que utilizar estas unidades genéricas. Pero también se pueden hacer otros tipos de análisis de evaluación económica, ¿no? Que solamente tomen en cuenta las unidades naturales. Y claro, se tendría que valorar lo que sucede con el paciente durante su hospitalización y hasta allí se podría hacer un análisis de costo-efectividad tranquilamente. Si se quiere ir más allá, ¿no? Con las secuelas y a largo plazo, también se podría hacer. Todo depende del tiempo en el que se quiera hacer este análisis. Y que seguramente va a ser importante y de seguro va a salir más adelante análisis de costo, evaluaciones económicas para este fármaco en otras latitudes seguramente, ¿no? No sé si eso ya se hizo ahora, ¿no? No creo que se haya hecho porque la eficacia todavía estaba en duda. Pero ahora que parece ser que la eficacia ya nos habla de a favor de, seguramente van a salir estos nuevos análisis, ¿no? Uh-huh. Genial, Carlos, gracias, sí. Era pertinente hablar un poquito de esos términos, ¿no? Sería genial luego también, tal vez en otra oportunidad, hablar sobre esos diferentes tipos de estudios, ¿no? Costo-beneficio, costo-eficacia, incluso los de análisis presupuestal, la importancia y los porqués de cada uno y la relativización también, ¿no? Que lo que es costo efectivo en un lugar no necesariamente va a serlo en otro contexto. Ok, entonces ahí están las preguntas, creo que ya se han respondido casi todas. No sé si algún otro de los panelistas tendrá algún otro comentario sobre alguna de estas. Agregué una última que recién pude copiar también. Lo tienen ahí en la pantalla. Bueno, sobre lo que es la parte de ensayos factoriales y pragmáticos, creo que es bien interesante esto porque son dos maneras de maximizar el rendimiento para la toma de decisiones en algo, ¿no? Cuando hablamos de aleatorización, ensayos clínicos factoriales, a lo que nos referimos es que hacemos un combo de dos ensayos en uno. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que queremos evaluar tocilizumab, pero también queremos evaluar el uso de plasma convaleciente. Entonces al paciente lo randomizamos en una primera oportunidad a tocilizumab. Entonces el paciente puede recibir tocilizumab o placebo. Y luego a ese mismo paciente lo volvemos a randomizar. Y ese paciente puede recibir o plasma o placebo. Y al final van a resultar 4 grupos. Pacientes que reciben plasma, pacientes que reciben tocilizumab, pacientes que reciben plasma y tocilizumab, y pacientes que reciben placebo. Entonces, esta doble aleatorización nos permite evaluar dos intervenciones al mismo tiempo. ¿Cuál es el punto de los ensayos factoriales? Es que no debe haber interacción entre las intervenciones. O sea, si yo voy a hacer un análisis factorial, yo asumo que no hay una interacción entre el plasma y el tocilizumab. Por ejemplo, si yo creo que el tocilizumab bloquea la acción del plasma, o el usar la acción o el dar plasma va a hacer que el tocilizumab vaya contra el plasma y no funcione, entonces el ensayo factorial no tiene valor. O sea, ahí es importante siempre
el ensayo factorial parte de digamos, asume que las intervenciones son independientes, ¿no? Para mantener el mismo tamaño muestral. Hay ensayos factoriales en donde asumen que más bien no son independientes y ahí más bien el tamaño muestral incluso aumenta con respecto a un ensayo normal. Pero en principio, la fortaleza de los ensayos factoriales es que permite hacer 2 ensayos en uno. Obviamente siempre con esta precaución de asumir que las intervenciones son independientes. Y con respecto a los ensayos pragmáticos, el ensayo pragmático se refiere a que el ensayo se da en condiciones lo más parecido posibles a la vida real. Es decir, por ejemplo, yo tengo un fármaco y se lo doy y entonces el médico dice, entonces, te dice, ¿no? Usted, este paciente considera que se podría beneficiar, entonces ese paciente lo incluyo. O sea, no soy muy estricto en que tenga la interleuquina por encima. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nadie estaba pensando en que la interleuquina esté por encima de tanto. No, simplemente criterios básicos, ¿no? Paciente, ¿sabes qué? Este paciente no está yendo bien y tiene la proteína C reactiva elevada. Eso es pragmático, eso es extrapolable en numerosos escenarios. En el ensayo, ese es el ensayo pragmático, en la condición de la vida real. A diferencia del ensayo explicativo o explanatorio, en inglés el término es explanatory, digamos la mejor traducción sería explicativo, en donde yo agarro a los pacientes limpiecitos, o sea, tengo paciente que tiene que tener hemocultivo negativo y además examen de esputo negativo y radiografía sin consolidado, sin broncograma aéreo y sin desviación izquierda y con niveles de interleuquina 6 por encima de 55. Entonces, este paciente puro, limpio, ideal, lo comparo con mi control. Entonces, ese ensayo explicativo me permite ver efectivamente, ver exactamente cuál es el impacto del fármaco, ¿no? Pero eso después en la vida real se tropieza con que el paciente está coinfectado, el paciente es adulto mayor, tiene comorbilidades, no hay interleuquina disponible en el laboratorio y entonces se estrella contra la realidad. Por eso es importante siempre el balance entre los ensayos clínicos explicativos y pragmáticos. Generalmente los ensayos, digamos, en un inicio, la mayoría tienen un carácter más bien explicativo y conforme uno quiere, digamos, entrar, o digamos, la fortaleza de un ensayo para aplicarlo en una guía generalmente tiende a tener un componente más pragmático. Entonces, en general hay un balance. Tiene uno que ser lo suficientemente pragmático para que sea generalizable a la práctica diaria, pero lo suficientemente explicativo para que el ensayo no sea, digamos, confundido por cosas como que no está aleatorizado o que no hubo ciego, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el balance que hay que hacer. Y en este caso, había que hacer en un contexto de pandemia, tendríamos que hacer un placebo exactamente igual al tocilizumab en frascos igualitos, probablemente no nos daba el tiempo para hacerlo, que es el espíritu del recovery, ¿no? O sea, recovery es, trabajas con lo que hay en ese momento. Entonces, creo yo, lo suficientemente pragmático y lo suficientemente estricto desde el punto de vista formal, explicativo. O sea, guardo un balance adecuado entre lo explicativo y pragmático en un contexto de pandemia donde lo pragmático tiene que pesar siempre más, como para ser utilizado para la toma de decisiones, ¿no? O sea, me parece que en términos generales es un ensayo bastante bien diseñado, adaptado al contexto de una pandemia galopante, ¿no? Alonso, gracias. Sí, solo agregar que sí, pues ese estudio es pragmático, pero ¿para dónde, no? Obviamente para Reino Unido, donde fue hecho, ¿no? Si es que hubiese sido hecho en nuestro país, pues sería mucho mejor, ¿no? Pues podría ser pragmático para las condiciones del estado del sistema de salud de nuestro país, ¿no? Lamentablemente, pues no sabemos bien cómo puede funcionar aquí, ¿no? Y estos estudios... otra cuestión es sobre el cegamiento que tuvo que quedarse en ese estudio o no. El recovery es una de sus patas cojas esta que no es ciego, no es un estudio
de etiqueta abierta, a diferencia de Solidarity, por ejemplo, que sí fue ciego, controlado por placebo y todo ello, ¿no? Lo cual pues hace que tengamos que darle un poco más de vueltas a los resultados para ver qué pudo haber pasado por aquí y por allá, ¿no? Pero sí. Ojo, perdón, disculpa algo que te corte, pero el Solidarity es un estudio de etiqueta abierta. Nosotros, bueno, yo formo parte del Solidarity en el Perú y por ejemplo, el Solidarity sí es, digamos, es muy pragmático y la gran ventaja que tiene el Solidarity, por ejemplo, sobre el Recovery es que es multinacional, o sea, se hace en Egipto, en Australia, en todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante, esa es una desventaja efectivamente como menciona, o sea, el que sea solo del Reino Unido es una desventaja en términos de cuán generalizable es a Latinoamérica, ¿no? Disculpa la Sí, interrupción. tienes razón. No, más bien, gracias. Sí, tienes razón, me estaba confundiendo. Eso ya también es un estudio de etiqueta abierta, ¿no? En esos momentos, en esta coyuntura, pues se ha optado por ese tipo de ensayos clínicos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a pasar ya a la parte de las conclusiones. Aquí he esbozado algo que podrían ser algunas conclusiones reflexivas sobre este tema. Igual están, no es que en este espacio vayamos a realmente definir una cuestión tan dicotómica, pero por lo menos a dar algunos alcances, ¿no? Igual, si es que hay algo aquí que a los panelistas o a alguien no le parezca o algo, lo puede mencionar y por ahí vemos cómo ajustarlo, ¿no? ¿Qué nos dice este ensayo, entonces, hasta ahora sobre tocilizumab en este grupo selecto, en esta población selecta, ¿no? Hay una potencial reducción de la mortalidad, ¿no? Que en los análisis de subgrupo, para los cuales no fue diseñado este estudio, pero bueno, se ve que se da sobre todo en varones y sobre todo en pacientes que ya están recibiendo corticoides sistémicos, ¿no? Entonces, por ahí es que se necesita aclarar un poquito esto para ver si es que en estos subgrupos podría haber más beneficio o si no, que tal vez el único real beneficio sea en esos subgrupos, ¿no? Es un ensayo de etiqueta abierta, no queda claro si hubo un desbalance inicial, por lo que hemos comentado, que no hay muchos datos sobre cuál fue la adherencia a los otros fármacos que se dieron en la primera aleatorización. En cuanto a los daños, no es que haya un reporte claro de los daños por aquí y por allá en algunos outcomes, como por ejemplo mortalidad por infecciones u otro, como que sugiere que no hay daños per se, o no hay daños, digamos, significativos per se. Sin embargo, no sabemos qué cosa puede pasar en nuestro sistema de salud, ¿no? Ya, los panelistas han expresado su preocupación al respecto, ¿no? Sobre qué otros daños se puede dar en un sistema de salud en los cuales la sobreinfección tiene mayor riesgo, ¿no? En cuanto a los costos, pues es costoso, lo cual va a hacer que sí tenga un impacto o bien en la economía del sistema de salud, si se da de manera abierta, o bien en la economía del paciente, ¿no? Que 5.000 soles no es algo que todo paciente pueda tener, ¿no? Aparte de todos los gastos que está significando esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, podría producir ahorros, ¿no? Así quiero rescatar que se necesitan estudios de costo-eficacia, de costo-beneficio, para entender bien si es que esto que se ha también encontrado, que es un potencial menor tiempo de hospitalización, menor tiempo en ventilación mecánica, y esto podría significar ahorros que podrían balancear este costo, ¿no? Y bueno, como conclusiones, rescatando lo que han dicho los panelistas, bueno, algunas de las cosas, porque hay varios que se han perdido por ahí también, pero que ya bueno, se han escuchado. Uno, estar atentos al paper final. Este no es el paper final, ni siquiera va a ser el análisis final, sobre todo de la parte basal, ¿no? Hay datos ahí que se van a ver recién en el paper final. Se puede abrir tal vez las guías de práctica clínica, como han mencionado, a dar una recomendación abriendo un potencial uso para esta molécula. Siempre en una población bien definida, ¿no? Por ahí también han resaltado la necesidad de individualizar bien a la población, ¿no? Y hay estudios que nos dicen que en otras poblaciones pues no está funcionando,
parece que hay un margen, hay una ventana que hace que este fármaco, como comentaron por ahí, sea un poco difícil de ubicar, ¿no? En quién, en dónde, ¿no? Entonces, tiene que haber una delimitación clara de a quién se le puede dar. Y bueno, si lo usamos, necesitamos generar cohortes para evaluar eventos adversos. Necesitamos saber si es que no estamos haciendo más daño que bien, ¿no? Y ahí sí es un llamado abierto, ¿no? Si es que tienen data de uso de tocilizumab durante esta pandemia en pacientes con COVID-19, pues intente revisarla, intente pasarla por un comité de ética, intente publicarla, ¿no? Ahí necesitamos este tipo de datos locales para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y bueno, idealmente sería que esas decisiones se puedan tomar a nivel nacional, ¿no? Que el Ministerio de Salud o alguien realmente quiera tomar decisiones basadas en evidencias, ¿no? Como hacen todos los sistemas de salud serios, ¿no? Intentar responder una pregunta sobre, por ejemplo, uso de un fármaco como este, convocar a un grupo de expertos clínicos, metodólogos, que se sienten, que revisen la evidencia, intentar delinear alguna conclusión y actualizarla periódicamente, ponerla al alcance del público, etcétera, ¿no? Es algo que lamentablemente no hemos visto en Perú hasta ahora, pero que siempre abogamos e intentamos que esto sea así. Y bueno, no hay que cansarnos de pedirlo, ¿no? Esto, creo que lo peor que podemos hacer es resignarnos y decir, no, en el país nunca va a haber una toma de decisiones basadas en evidencias, ¿no? Creo que está en nuestras manos, y sobre todo en las manos de los más jóvenes, pelear por esto, luchar por esto y lograr este cambio en las políticas públicas que tanto se necesita. Entonces, ahí va, no sé si alguien tiene algún comentario final para cerrar ya la reunión. Bueno, parece que no. En todo caso, muchísimas gracias a los panelistas por estar aquí con nosotros, a Feder por la exposición tan dinámica de la primera parte de esta reunión, y a todos los que han comentado, a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Intentamos siempre que la reunión dure 1 hora o 1 hora y media, pero a veces nos pasamos como ahora, pero ha sido genial, ha sido bastante aleccionador, muy buenas intervenciones, creo, hemos aprendido mucho todos, ¿no? Entonces, no se olviden que todos los miércoles estamos por aquí. Vamos a ir viendo qué otro artículo coyuntural hay para discutir el próximo miércoles. Si alguien tiene alguna recomendación, déjenla por el chat de la red. Ahí por el Facebook Live y por el Zoom también hemos colocado los links para que se unan al WhatsApp y al Telegram de la red, para que por ahí nos puedan hacer llegar las recomendaciones y por ahí también poder proseguir con esta discusión. Me parece que había un comentario. Perfecto, muchísimas gracias con todos y pues nos vemos hasta la próxima.